voy a comenzar orando de manera que ellas puedan tener tiempo de llegar y conectarse y no perderse ningún detalle de la enseñanza. ¿Ok? ¿Me pueden acompañar a orar? Gracias. Señor mi Dios, te damos muchas gracias porque en esta ocasión, Dios, nos permites reunirnos con gozo y disposición en nuestro corazón para escucharte hablar, para escuchar tu voz, porque aquí ninguna de nosotras enseña. El que enseña eres tú. El que habla eres tú a nuestras vidas. El que nos corrige eres tú. El que nos exhorta, el que nos anima, el que nos alienta, el que nos dirige eres tú, Señor. El que traes respuestas eres tú. Es tu voz la que en esta noche cada una se conecta para escuchar. Yo te pido, Señor, que yo, en vez de ser un estorbo, sea un instrumento en tus manos y que la palabra que hoy vas a dar a través de mí, Señor, sea una palabra que traiga, sí, confrontación, pero aliento, Señor, para continuar. Que yo misma, Señor, necesitaba escucharla. Como siempre, primero pasó por mi propia vida, hizo lo que tenía que hacer y aquí estoy, Señor, con la disposición total de ser usada por ti, Señor, de ser un instrumento en tus manos. Y sé que cada hermana conectada y las que se van a conectar tienen ese mismo anhelo, Señor, de que tú hagas pasar tu palabra a través de sus corazones, los purifiques y las levantes, Señor, para que puedan ser usadas por ti, para tus propósitos redentores. Gracias, Señor, porque tú no miras nuestras fallas, tú no nos miras como nos vemos nosotras. Tú nos miras a través de los méritos de Cristo y es por eso que hoy confiadamente nos acercamos a ti, Señor, a tu trono de gracia, sabiendo que no podríamos con nuestros méritos ganar este lugar delante de ti, Señor, pero es Jesús cubriendo nuestras vidas, a quien tú miras, en quien confiamos. Gracias por atraernos con tu amor hacia ti y reconciliarnos contigo. Háblanos pues, Señor, aquí estamos dispuestas a escuchar. Toma el control, que sea tu espíritu llenando mi vida y hablando a través de mí a cada corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanas, perdón. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta alguna vez o si se analizan frecuentemente y se han dado cuenta cuántas cosas hacen de la forma en la que su papá o su mamá lo hacían o las hacían, ¿no? Yo sé que muchas cocinan como su mamá lo hacía, ¿no? Que aprendieron viendo a su mamá. O muchos decidieron estudiar la carrera que estudió su papá. Pero la realidad es que el ejemplo de nuestros padres es una de las más grandes influencias formativas que recibimos las personas mientras crecemos. Por ejemplo, yo crecí viendo a mi papá cantar y tocar la guitarra en todas las reuniones familiares, ¿no? O reuniones. Mis papás siempre estuvieron o pertenecieron a clubs de servicio, que si en los rotarios, que si en los voluntariados, siempre hicieron labor social. Y bueno, eso fue lo que en parte crecí viendo, pero en las reuniones familiares o sociales mi papá siempre tocaba la guitarra y siempre cantaba. Y él de manera providencial, ¿verdad? Nació con un oído prodigioso y gracias a eso él se desarrolló como un músico empírico por muchos años, al igual que su hermano, ¿no? Mi tío, pero él tocaba el teclado. Y yo tengo como muy bloqueada mi infancia y tengo muy poquititos recuerdos, pero un recuerdo que tengo que muy arraigado es de una reunión familiar de la familia de mi papá, que toda su familia vive en un pueblecillo con crepúsculos arrebolados en Michoacán. Y recuerdo a toda la familia
reunida alrededor de mi papá y de mi tío cantando todos, ¿no? Pero bueno, ellos dirigían ahí, mi papá con la guitarra y mi tío con el teclado. Y es uno de los recuerdos más arraigados que tengo y pues así como cuando pienso en eso, me genera felicidad, ¿no? O sea, como gozo, es un recuerdo bonito de mi infancia. El punto es que la música fue parte de mi vida toda mi niñez, ¿no? Y a lo largo de mi vida ha estado siempre mi corazón inclinado hacia la música. Y mi papá se ocupó, tuvo ese cuidado de siempre tener música clásica en la casa. Él nos llevaba a los conciertos de guitarra, nos llevaba a los conciertos de piano, nos llevaba a ver la Sinfónica de Jalapa, nos llevaba al ballet y a obras de teatro, porque él siempre como trató de promover en la casa la cultura y la apreciación por las bellas artes. Y todo eso tuvo un efecto en mí, obviamente, ¿no? Bueno, de igual manera, la mujer cuya historia vamos a analizar esta noche experimentó los efectos de crecer en un hogar donde se fomentan tanto la fe en Dios como en sus promesas. Y cuando hablo de fe, no me refiero a una fe superficial, religiosa, sino a una confianza bien profunda en Dios y en su palabra. Una fe que tiene un fundamento, ¿no? Y una fe que además es activa. Hablamos de una certeza sólida que te conduce a actuar a pesar de lo complejas que sean las circunstancias que te rodean. Hablamos del tipo de confianza que te impide poner tu atención en cualquier cosa que esté ocurriendo que no sea Dios. Y bueno, no sé si algunas de ustedes mientras veían la invitación se preguntaban, ¿quién es esta mujer Axa, no? ¿Quién es esta mujer que creció en un hogar de fe? Bueno, Axa es una mujer que quizá no te resulte muy familiar porque es un personaje que se encuentra en la Biblia, pero está eclipsado por su papá y su esposo. Y es que Axa es ni más ni menos que la hija de Caleb, y el esposo de Axa fue Otoniel, el primer juez de Israel. Voy a darles un poco de contexto de cómo comienza esta historia. Y obviamente, pues no puedo no mencionar a Caleb en todo esto, ¿no? Como la mayoría de ustedes sabe, Dios se le apareció en un momento, permítanme un momento. Dios se le apareció en un momento a Moisés en una zarza que ardía y no se quemaba. Y estando allí, Dios le hace un llamado a Moisés. Un llamado poco común para ser el libertador del pueblo de Israel que en ese momento vivía en esclavitud en Egipto. Esta historia se encuentra en Éxodo capítulo 3 y específicamente cuando Dios le hace ese llamado está en el verso 7 y en el verso 8. En ese encuentro con Dios, Él le revela a Moisés que ya tiene preparado un lugar. O sea, Él le dice, he visto, ¿no?, la situación de mi pueblo y he escuchado su clamor, pero ya tengo una tierra preparada, un lugar para que ellos puedan morar. Y entonces Dios les garantiza que esa tierra a la cual Él los va a llevar es una tierra próspera. Pero hay un detalle. El detalle con esa tierra es que está ocupada por moradores de la peor calaña. Después de este encuentro de Moisés con Dios, pasan muchas cosas emocionantes e interesantes que la mayor parte de ustedes ya conocen, pero que les animo a releer porque los hechos portentosos que se encuentran narrados en este libro de Éxodo son alimento poderosísimo para nuestra fe. Es como superfood para nuestra salud espiritual. Entonces, léanlo. Finalmente, el pueblo, bajo la guía de Dios por medio de Moisés, sale de Egipto y Dios desea desde el primer momento que ellos pasen a la tierra prometida. Entonces,
él le vuelve a hablar a Moisés, y esto se encuentra en el libro de Números, capítulo 13, y el Señor le indica a Moisés que debe enviar un contingente formado por un representante de cada tribu de Israel a reconocer la tierra, ¿no? Pero deben hacerlo de manera sigilosa, ¿no? Algo así como una misión imposible. A estos hombres se les conoce o les conocemos como los 12 espías, ¿verdad que sí? Así que Moisés los envía con el propósito de que hicieran una exploración de la tierra y trajeran información útil para la conquista, ¿no? Cómo era el terreno, cómo estaban construidas las ciudades, cómo era la gente, en fin, muchas cosas, pero también les pide que traigan muestras de las cosechas pues, que encontraran, ¿no? O sea, una evidencia de que lo que Dios había dicho era verdad. No porque Moisés no le creyera a Dios, sino por causa del pueblo. El pueblo era el que pedía, demandaba la señal. Y es que cuando la gente no tiene fe, generalmente necesita una señal, ¿verdad? Necesitan ver, tocar, sentir, oír algo. Y Moisés sabía cómo era el corazón del pueblo. Él sabía que ellos tenían un corazón incrédulo, un corazón malvado, y por lo tanto, si ellos no veían algo que los motivara a seguir adelante, fácilmente retrocederían y volverían a Egipto. Entonces, los espías van y hacen tal cual como Moisés les indicó y regresan con una muestra representativa de las cosechas que encontraron allá. Y ellos empiezan a narrar cómo es aquel lugar, empiezan a dar su reporte, ¿no? Describiendo a detalle todo lo que allí observaron. Y vamos al versículo 27. Y fíjense lo que dice. Dice, entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar. Y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen, ¿no? Aquí está, o sea, traían una muestra. Y hasta aquí todo va bien, ¿no? Todo lo que ellos están hablando va de acuerdo a la promesa que Dios les había hecho. Y ellos traen una evidencia de que lo que Dios había dicho era verdad. Pero, seguimos leyendo, verso 28, el pueblo que vive en ella es poderoso. Sus ciudades están fortificadas y son grandes, y lo que es peor, hemos visto gigantes descendientes de Anak en aquellos lugares. Y yo quiero que ustedes noten cómo el ser humano tiene esta tendencia a omitir las partes que no le gustan del mensaje. El que hubiera moradores salvajes no era ninguna novedad, porque si ustedes leen en Éxodo, el pasaje que les di de Éxodo, cuando el Señor se le aparece a Moisés en la zarza, ahí el Señor claramente les dice que la tierra está ocupada. Y les dice a Moisés quiénes son los moradores de ese lugar. Entonces no era algo que Dios no les hubiera dicho, solo ellos así como que, chalalala, o sea, solo pensaremos en que todo está súper guau. El que esos pueblos estuvieran allí era necesario porque comprobaba que todo lo que Dios les había dicho era verdad. Pero así es como normalmente actuamos. Omitimos las partes de pasar por el fuego y por las aguas y solo nos quedamos con el te daré paz, ¿no? O nos olvidamos de la parte de el valle de sombra de muerte y de los angustiadores y solo nos quedamos con la mesa aderezada y con la copa rebosando, ¿no? Pero Dios es claro desde el inicio. Las pruebas están incluidas dentro de las cosas que Él promete, por lo cual no deben desalentarnos ni sorprendernos cuando se presentan o cuando llegan a nuestra vida. Y sobre todo, no deben hacernos quitar la mirada de aquel que nos da la victoria y nos lleva siempre de gloria en gloria. Amén. Y fíjense cómo es curioso cómo los mismos elementos que llevan a 10 hombres a perder su fe y a cobardarse totalmente,
Por otro lado, son las mismas cosas que fortalecen la confianza de dos en la fidelidad del Señor a su palabra. Y es que todo se estaba cumpliendo tal como Dios lo había dicho. Caleb entonces aprovecha esta oportunidad, ¿no? O más bien es como, ve todo lo que está pasando y siente este celo y esta necesidad de decir, no, ¿qué están haciendo? ¿Por qué le están diciendo eso a la gente? ¿Por qué están desmoralizando al pueblo y están haciendo que ellos quiten su confianza del Señor? Entonces él casi que rasga sus vestidos y le habla al pueblo lo que había en su corazón. ¿Qué era lo que había en el corazón de Caleb? En el corazón de Caleb había fe. Pero a pesar de escuchar lo que Caleb habla, el pueblo se rehúsa a creerle a Dios y se rebela contra él. Y eso hace enojar a Dios, quien decide no dejarlos entrar a la tierra prometida. Y es que, hermanas, ya sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es molesto para Dios que después de darnos evidencias una y otra vez de su fidelidad, nosotros continuemos dudando de él. Por esa razón, solo Josué y Caleb pudieron ver el cumplimiento de la promesa. Los demás solo pudieron llegar a ver el 75% porque murieron debido a su incredulidad. Y observen, mis hermanas, cómo Caleb tardó alrededor de 40 años en ver el 100% de la promesa cumplida. Porque es que así funciona la vida de fe, hermanas. Mucho tiempo va a transcurrir antes de que nosotras veamos el 100% de las promesas de Dios cumplirse. Pero Él es Dios, no hombre para mentir ni retractarse. Entonces, Dios cumplirá todo cuanto Él se ha propuesto hacer. ¿Amén? Ahora, volviendo a Caleb, este hombre con fe paciente, fue el padre de Axa, ¿no? Así que yo quiero que ustedes piensen qué clase de hogar es el que Caleb formó. Caleb o edificó. Caleb estuvo presente al menos 40 años en el desierto mientras veía a Dios obrar todos los días milagros y señales prodigiosas. Todos los días Dios hacía algo, porque todos los días Dios los alimentaba con maná del cielo. Dios hacía que la ropa no envejeciera, ni los zapatos, ¿no? Y todo crecía con los pequeños israelitas. Mientras los que salieron de Egipto chiquititos iban creciendo, la ropa en sus cuerpos iba creciendo junto con ellos. Todos los días. Increíble. Así que Caleb tenía una cantidad enorme de historias que contarle a sus hijos, ¿no creen? Si yo tengo cosas que contarle a mis hijos todos los días, ¿cómo Caleb no tendría, no? No hay ningún otro libro de la Biblia con tantos datos asombrosos como el libro de Éxodo. Y yo la verdad no tengo ninguna duda de que Axa creció escuchando hablar sobre lo maravilloso y grandioso que era el Dios de Israel. Yo creo que habría sido prácticamente imposible estar en ese hogar sin que la fe de los que vivían ahí fuera estimulada. Y aunque la aparición de Axa en la Biblia es bastante breve, no por eso, hermanas, es insignificante. Su historia comienza en las Escrituras justo cuando ella llega a la edad de casarse. Y tan no es irrelevante que su nombre o su historia aparece en dos libros diferentes de la Biblia. En Josué, en el capítulo 15, y en Jueces, en el capítulo 1. Y es que Dios había asignado a Caleb una parte especialmente grande dentro del territorio que le correspondía a la tribu de Judá. Y Caleb había sido, como ya mencioné, muy paciente. Bajo el liderazgo de Josué, una buena parte del territorio había sido conquistada. Estoy hablando de cuando ya Moisés había muerto. Y Dios no le había permitido ingresar a la tierra prometida. Pero, a pesar de que ya habían conquistado una buena parte,
faltaba todavía mucha tierra por conquistar. Y dentro de esa tierra que estaba pendiente por conquistar se encontraba la porción que le correspondía a la tribu de Judá y por ende a Caleb. Así que Caleb se acerca a Josué para pedirle su porción. Y les pido que me acompañen al libro de Josué, al capítulo 14, y vamos a leer desde el verso 7. Caleb está hablando y dice: yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades de Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente lo siguiente: la tierra de Canaán por donde recién caminaste será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Verso 10. Ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años. ¿Qué vemos? Vemos que Caleb tuvo una paciencia prolongadísima. Y es que es necesaria la paciencia para heredar las promesas, ¿verdad? Eso nos dice la Biblia en Hebreos 10, capítulo 10, verso 36. Pero pensemos por un momento, 45 años en un desierto, rodeado de gente súper extremadamente problemática y quejumbrosa. ¿Ustedes creen que habrá sido fácil para Caleb mantenerse creyendo? No, yo no creo. Y de hecho no creo que sea fácil para nadie hacer algo así. No es sencillo mantenerse creyendo cuando lo que ves es justo lo opuesto a lo que tú esperas o cuando simplemente no ves nada pasar. Pero seguramente la confianza de Caleb se alimentó durante años de los hechos asombrosos de Jehová. Por eso, mis hermanas, nos es tan necesario estar constantemente meditando en las glorias de Jehová. Y no solo meditar en ellas, sino además compartírselas a otras personas, empezando por las que están en nuestra casa, ¿verdad que sí? Vamos a seguir con el verso 11, pero recuerden que el que está hablando es un hombre de 85 años, ¿eh? Y dijo Caleb: estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía, y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra tal como el Señor dijo. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio Hebrón como su asignación de tierra. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, porque él siguió al Señor Dios de Israel con todo su corazón. ¿Y qué aprendemos de Caleb? Que la bendición del Señor es sobre aquellos que confían y siguen y perseveran de todo corazón hasta el final con el Señor. Hebrón, tal vez algunas lo recuerdan o viene a sus mentes y sí lo tienen presente. Es una ciudad particularmente bendecida. Es la ciudad en la que Abraham compró tierra para enterrar a Sara, su esposa, y después serían enterrados ahí también tanto su hijo como su nieto y las esposas y él al morir, ¿no? Entonces, si recuerdan, la cueva de Macpela está ubicada ahí. Hebrón significa amigo.
Y aquí también, siglos después, David sería coronado y sería la sede de gobierno del reino por algunos años, hasta que la migrara a Jerusalén. Así que Caleb recibió la ciudad del amigo de Dios como respuesta de Dios a su fe en él. Y eso es algo súper significativo, ¿sabe? En esa ciudad moraron los amigos de Dios. Abraham, Caleb, David, los que creyeron en Dios con todo su corazón. Y esa fue su heredad. Y allí estableció su hogar. De manera que Caleb vivió en Hebrón en un pacto con Dios. Y yo quiero pedirles que sigamos leyendo Josué, pero ahora vamos al capítulo 15, específicamente al verso 13. Y dice, mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué. La ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Jimán y Talmai, hijos de Anac. O sea, tal como Caleb creía que Dios le iba a dar la victoria, así ocurrió. Verso 15, de aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomaré, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenas, hermano de Caleb. Y él le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, Padre, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, también dame fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Sin duda, el ejemplo arrastra, ¿verdad? Lo que los hijos ven hacer a sus padres, eso hacen. Caleb esperó 45 años para recibir su montaña y en el momento indicado la reclamó. Axa probablemente escuchó muchas veces a su padre decirle a sus hermanos, miren hijos, esa tierra que ustedes ven allá, a lo lejos, allí donde se levantan esas montañas, esa es la tierra que Jehová nuestro Dios me dio. Es la heredad de nuestra familia. Y en el tiempo del Señor, cada uno de ustedes va a recibir su parte. Y allí ustedes van a formar sus hogares y van a tener sus propias familias. Y se tienen que asegurar de contarle a sus hijos que es la tierra que Jehová Dios nos dio. En esa época, la costumbre era que la herencia pasara a los descendientes masculinos, salvo en el caso donde el padre hubiese tenido solamente hijas. Y eso lo encontramos en el libro de Números, en el capítulo 27, cuando Zelofejat muere y solamente tuvo hijas. Y ya ahí los de Israel se estaban peleando, ¿no? Les querían quitar las tierras a ellas, pero pues ellas se levantan y dicen, Señor, concédenos la heredad que dejó nuestro padre, ¿no? Y se les concede. Y a partir de ahí queda establecida esa ley en donde las mujeres, las hijas, pueden heredar la tierra siempre y cuando no tengan hermanos que la reclamen, ¿no? Así que Axa sabía que no heredaría nada. Y yo me acordé de una historia súper padre que vivimos mi esposo y yo cuando vivíamos en Puebla. Y es que allí mi esposo tenía un cliente, un doctor, y este doctor, su esposa, su papá era originaria de Puebla, pero de un lugar que se llama San José de Chiapa. No sé si algunas lo hayan escuchado nombrar y les voy a, ahorita van a saber por qué es importante ese lugar. Bueno, el papá de ella, no sé cómo, ¿verdad? Pero había ido adquiriendo muchos terrenos en ese lugar, de modo que se había hecho dueño de un terreno enormísimo.
Y cuando llegó el tiempo de repartir la herencia, él repartió a todos sus hijos varones y a ella, que era la única mujer, le dijo, no, a ti no te voy a dejar nada, porque tú te vas a casar. Y pues prácticamente que te mantenga tu esposo, ¿no? Pero tus hermanos van a formar familias y ellos necesitan tener algo con lo cual empezar. Pues ella resignadamente dijo, está bien, se casó, su esposo médico comenzó a prosperar y entonces empezó a poner una farmacia y luego puso otra y luego puso otra hasta que de pronto pasaron los años y tenía una cadena de farmacias en la frontera. Así que se convirtió en un hombre muy próspero, económicamente hablando. Pero los hermanos de su esposa, malos administradores, empezaron a tener problemas financieros y se vieron en la necesidad de deshacerse de las tierras que su papá les había heredado. Así que se las ofrecieron al cuñado próspero, ¿no? Y él, sí, y empezó a comprarle a uno, y luego otro hermano también se metió en problemas, y él, ok, no te preocupes, y le empezó a comprar la tierra al otro, y así, con todos los hermanos, hasta que la heredad completa del padre pasó a ser de quién creen, de la hija a la que el padre no le había dejado nada. Al final, ella terminó siendo la dueña de todo. Y es una historia inspiradora, ¿verdad? Que me recordó la historia de Axa. Pero bueno, volviendo a la historia de Axa. Caleb se aseguró de que aunque no le fuera a dejar nada a su hija, ella tuviera un buen futuro. Y por esa razón no la iba a entregar a cualquiera en matrimonio, sino que buscó un hombre con cualidades. Justamente Axa alcanza la edad de casarse y paralelamente se presenta la necesidad de un caudillo que lidere la conquista de una ciudad. Así que Caleb aprovecha la oportunidad para lanzar una convocatoria. El hombre que tomara este desafío no iba a ser cualquiera, sino uno particularmente valiente, que tuviera puesta su confianza en el Señor para enfrentar a los enemigos de Israel. Así que el hombre que Caleb buscaba era uno que sobrepasara en fe a los demás, uno que no tuviera temor a comprometerse con la causa al grado de poner su vida en juego por ello. Una especie de David, ¿no? Esta historia nos recuerda un poco a David y Mical. Y es que Axa procedía también de un linaje muy especial y era necesario que se uniera a otro personaje de su mismo linaje para estar en un yugo igual, ¿no? Otoniel no solo era un israelita, sino que también pertenecía a la tribu de Judá. Pero además era de su familia, porque era sobrino de Caleb, era su primo. Otoniel responde al llamado y acepta la misión de conquistar la ciudad y lo logra, por lo cual Caleb le da a su hija Axa por esposa. Y no sabemos si Caleb les dio como dote las tierras del Negev, porque normalmente no se daban tierras como dote, se daban otras cosas, joyas, animales, pero no tierra. O si quizá era la parte de tierra que le correspondía a Otoniel por pertenecer a la tribu de Judá. Pero lo que sabemos es que Otoniel conocía la calidad de la tierra. Fue quizá mientras recorría la tierra conquistada que él pudo darse cuenta que era una tierra árida, no apta para la siembra. Era tierra seca, por lo cual era tierra estéril. La palabra hebrea que se utiliza para aquí, cuando habla de tierra del Negev, habla de una tierra suelta, polvo, ¿no? Hablamos de una tierra desértica. Y en ese tipo de tierra, la familia de Otoniel y Axa no tendría oportunidad de sobrevivir. Así que este hombre valiente tuvo la visión de un hogar en el desierto sin posibilidades de fructificar, que ameritaba tomar acciones para asegurar su futuro. El texto dice que Otoniel persuadió a Axa para que hablara con su papá. Y eso implica que él
no se enseñoreó de ella, no le dio una orden, sino que platicó con ella, le compartió los detalles que comprometían el desarrollo de su futura familia. Se acababan de casar, o sea, ¿qué familia? No había ninguna familia todavía, pero por fe, ¿verdad? Por fe ellos pensaban que iban a tener una familia. Otoniel estaba intranquilo, sin embargo ya tenía como un plan pensado. Entonces Otoniel sugirió a Axa que pidiera tierras aptas para la siembra. Hay un problema y él pensó en una solución. Y es que él era como todos los hombres son, pragmático, práctico, ¿no? Pensando en resolver rápido. Y aquí yo quiero hacer un alto para resaltar algo con respecto a Axa. Y es que vemos en Axa una mujer obediente. Axa mostró obediencia a su padre y después obediencia a su esposo, ¿verdad? Ella se sujetó a lo que su padre decidió para ella y luego se sujetó a la petición de su esposo. Vemos también que apenas se casa con Otoniel, ella se hace una con él, tal como Dios establece que una esposa haga con su esposo al entrar en un pacto matrimonial. Y lo recalco porque este es otro caso de un matrimonio arreglado por un padre. ¿Por qué me tocan esos? ¿Sí? Siempre me tocan esos. Sin embargo, Axa sabía que Dios estaba detrás de su matrimonio. O sea, no fue una decisión de Caleb. Esta era una decisión de Dios. Dios fue el que decidió que Otoniel fuera su esposo. Dios fue el que levantó a Otoniel como caudillo para tomar esa ciudad. Ella sabía lo que estaba pasando. Sabía que su padre la había ofrecido como presea, como premio al valiente que tomara la ciudad de Debir. ¿Y qué creen ustedes que ella estaría haciendo en su casa mientras eso ocurría? A mi parecer, lo más lógico es que ella estuviera en su casa orando por el que iba a ser su esposo. Y yo me la imagino así como, Señor, por favor, levanta un hombre fiel a ti, un hombre lleno de tu temor, un hombre que me trate bien. Señor, dale sabiduría para dirigir nuestra casa y criar nuestros hijos en tu temor. Señor, que podamos él y yo levantar una descendencia para ti y úsalo, Señor, para traer paz a tu pueblo y gloria a tu nombre. Yo así me la imagino. Y por las acciones de Axa podemos ver que ella tenía entendimiento. Y una mujer entendida es una mujer intercesora. Es una mujer que intercede por su casa. Ella escuchó a su esposo sin contradecirle, porque vio que su preocupación era genuina. Entonces ella se une a él para trabajar por una causa común que asegurar el bienestar de su familia. Hay alguien con su micrófono abierto, ¿lo podrían apagar? Gracias. Axa supo escuchar la necesidad que su esposo le planteó y por eso supo qué era lo que tenía que pedirle al padre. Y saben, hermanas, a nosotras eso nos falta, al menos a la mayoría. Saber escuchar a los demás, pero especialmente a nuestros esposos. Y después, meditar en lo que debemos pedirle a Dios. Sí intercedemos, pero muchas veces, o me atrevo a asegurar que la mayoría lo hacemos mal, pidiendo de una manera equivocada. Porque pedimos para nosotros estar bien. Y aquí fíjense, esto es algo bien importante porque la buena comunicación en una pareja es un factor determinante para mantener vivo un hogar. Esa comunicación que hubo entre Otoniel y Axa era elemental para asegurar la sobrevivencia de su familia. Pero por otro lado, la mala comunicación en una pareja puede marchitar el futuro de una familia hasta consumirla. Entonces, Axa escucha a su esposo, lo entiende y accede a ir al padre.
y presentarse delante de Él con una petición. Pero pensemos por un momento, ¿qué es lo que nosotras hacemos al contemplar nuestra heredad? Nuestra tierra árida. La gran mayoría, muchas veces, nos le quedamos mirando y comenzamos a autocompadecernos y a victimizarnos, tolerando pensamientos del enemigo, como por ejemplo, ay, pues no que mi padre me ama, o sea, no le bastó darme como un objeto a un hombre que yo ni conozco, que sí lo conocía, ¿verdad? Porque era su primo, pero con un hombre y además darme tierras desérticas. O sea, si mi padre me amara, no me daría ese tipo de tierra. ¿Cómo es que él permite que pase esto en mi vida? Y ahí nos quedamos. O sea, es que si tú me amas, Dios, ¿cómo es posible que esta sea mi suerte? Hasta ahí llegamos nada más. Pero Axa no hizo eso. Ella fue donde su padre con su necesidad, teniendo bien claro que si iba a pedir algo, tenía que ser algo que fuera mejor que tierras de cultivo. Entonces, Axa se acerca humildemente a su padre, porque la escritura dice que ella se baja del asno, lo cual nos habla de una señal de respeto y humillación. Y no habla enseguida, sino espera. Y es el padre quien la conocía bien y que sabía reconocer la necesidad en ella. Quien antes de que ella diga algo, él pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres que haga por ti? Y Axa se presenta con gratitud, no con una actitud de reproche, ni manipulación, ni chantaje emocional, porque no es una así como de, pues ya que me diste esta tierra, ¿no? Ya que me diste esto que no sirve para nada, pues al menos dame. No, es, Padre, ya que me has dado algo, te pido que me des agua. Es con gratitud, es una actitud de gratitud, reconociendo la generosidad de su padre. Y ahí ella dice, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Axa sabe lo que verdaderamente necesita su familia, su matrimonio, su vida. Lo que Axa necesita es un don del Padre. La palabra que se usa aquí para don es veracá, que hace referencia a una bendición espiritual o divina. Axa sabía que lo que ella tenía que pedir era la bendición del Padre, no solo tierras. Y aquí es donde nosotras fallamos mucho en esto, porque muchas veces nos afanamos pensando que la solución está en un cambio de heredad, en un cambio de circunstancias, en un cambio de porción, pero eso es un error. Lo que nosotros necesitamos es la bendición espiritual del Señor sobre nuestra vida, porque es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza con ella, según Proverbios capítulo 10, verso 22. Axa no devolvió la tierra que recibió del Padre, ni pidió más tierras, ni otras mejores. Axa pidió agua, fuente de agua. ¿Por qué? Porque el agua es sinónimo de vida. Sin importar las condiciones del lugar, si hay agua, hay esperanza de fructificar, hay esperanza de que florezca la vida. Y yo no sé si es tu matrimonio, si se trata de tus hijos, si se trata de tu trabajo, si se trata de la carrera, del ambiente en el que estás rodeada, si se trata del servicio al cual Dios te ha llamado a dar. No sé cuál sea tu heredad infértil, pero yo quiero instarte a que busques al Padre, a que busques del Padre su bendición, lo que hace que fructifiques.
Caleb en esta historia representa para nosotros al Padre Celestial, que no es indiferente a nuestra necesidad, sino que nos conoce bien y está atento a nuestro clamor. Él es un Padre cercano al que nosotras podemos acudir en todo tiempo por ayuda. Él es el poseedor de todos los recursos. No hay ninguna cosa en la cual no pueda ayudarnos. De manera que nosotras podemos dejar de lado todo afán y acercarnos a Él como Axa, para hacer de su conocimiento todas nuestras peticiones con humildad y gratitud, como dice Filipenses 4, del 6 al 7. Es tiempo, hermanas, de traer eso que tú tienes muerto delante del Padre y decirle, Padre, tú me diste este esposo, este matrimonio, este hijo, esta hija, este trabajo, este ministerio, pero está desierto, Señor. Está muerto, no fructifica. Mis fuerzas no dan, mi intelecto no da, Señor, mi experiencia no es suficiente, mis habilidades no alcanzan, Señor. Dame fuentes de agua para que esto vuelva a la vida, para que esto dé fruto, para que esto no perezca por siempre, Señor, sino viva. Así como Caleb, el padre de Axa, estaba dispuesto a escuchar la necesidad de su hija y fue pronto para suplirla, así nuestro Padre desea escuchar nuestro clamor por su presencia. Él desea escuchar nuestra petición humilde, que con sinceridad reconozcamos que para nosotras no hay respuestas para nuestra situación fuera de Él. El agua, mis hermanas, en el Nuevo Testamento es sinónimo del Espíritu de Dios que produce vida en aquellos que están muertos a causa del pecado. Y si tú sientes que solo tienes tierra árida en tu vida y te miras y no ves recursos para sobrevivir, lo que tienes que hacer es ir al Padre y pedir de su agua de vida. La mayor parte de las veces no pensamos en el desierto como algo que viene de Dios, como algo que nos ha dado el Padre. Pero el Padre tiene planes, el Padre tiene propósitos que cumplir en nuestra vida, allí, en el desierto. No nos hace falta una tierra más fértil. Lo que necesitamos es la presencia de Dios que da vida, porque Él hace fructificar a los que en Él confían. Caleb respondió a la petición de su hija, dándole los manantiales de arriba y los manantiales de abajo. Cuando nosotros oramos humildemente al Padre, Él nos da su bendición espiritual y también nos da su bendición material. Bendiciones arriba y bendiciones abajo. Así como Caleb fue más allá de lo que Axa le pidió, el Padre nos sorprende dándonos muchísimo más de lo que nosotros podríamos pedir o incluso imaginar por su poder eficaz que actúa en nosotros, según Efesios capítulo 3, verso 20. Axa y Otoniel sabían que la porción de tierra que Dios le había dado a Caleb era muy grande y que él tenía la capacidad de darles lo que ellos necesitaban. Pero nosotros debemos recordar que la provisión de Dios es inagotable, inmesurable. No se puede cuantificar, es infinita. Y si nosotras somos sus hijas, no debemos olvidar que podemos acercarnos confiadamente a su trono de gracia sin temor y presentar nuestra necesidad, no de cosas materiales, sino nuestra necesidad espiritual, nuestra necesidad de Él. Hasta los días actuales, mis hermanos, el Negev no es un desierto común a causa de los torrentes que lo riegan. Es un lugar fructífero y florido. Es un lugar donde ocurrió un milagro. La bendición de Dios transformó ese lugar estéril en un lugar de esperanza y consuelo. Y es bueno que nosotras meditemos. ¿Qué hemos hecho con nuestra tierra árida? ¿La hemos rechazado o la hemos visto como una oportunidad para ver un milagro? Quizá debemos cambiar nuestra perspectiva al respecto y dejar de desperdiciar las experiencias formativas de parte de Dios. Mis hermanas, el Señor quiere convertirnos
en vencedoras. Y un vencedor es aquel que supera los desafíos, no el que nunca se topa con obstáculos. Si nosotras hemos entregado nuestras vidas a Jesucristo en arrepentimiento genuino y fe, y hemos entendido que no existe ningún otro método eficaz de salvación fuera de su muerte que sustituyó la nuestra y su resurrección, hemos recibido la adopción de hijas de Dios. Y si esto es así, hemos sido reconciliadas con el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es capaz de suplir cada una de nuestras necesidades y que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales a través de Cristo Jesús. Pero si tú estás aquí hoy y esto no es así en tu vida, si esto aún no es una realidad en tu vida, Jesús está diciendo hoy, si tú estás sediente, si tú estás seca, si te sientes muerta, ven a mí creyendo, sin dudar. Y yo haré que de ti fluya mi poder, que de ti fluyan mis ríos de agua viva. Inclinemos nuestros rostros, mis hermanas, y acompáñenme ahora. Señor mi Dios, gracias. Gracias porque nos haces darnos cuenta que hemos tenido una mala actitud con respecto a la heredad que nos ha tocado. Pero desde tu perspectiva, es hermosa la heredad que nos ha tocado. Es hermosa porque en ella tú te quieres manifestar. Tú estás dispuesto a obrar milagros. Tú estás dispuesto a hacerla fructificar. Solo estás esperando que clamemos diciendo, Padre, dame fuentes de agua. Dame de tus fuentes de agua, Señor, porque a mí no me alcanza lo que yo tengo para dar vida en esta tierra árida. Cualquiera que sea nuestra área desértica, presentémosla hoy delante de nuestro Padre Celestial, quien está dispuesto a darnos los manantiales de arriba y los manantiales de abajo. Hacer que fluya de su presencia ríos de agua viva que salten para vida eterna, que hagan fructificar y florecer donde a la vista humana es imposible que ocurra. Te necesitamos, Señor, y hoy, en toda humildad, traemos nuestra heredad árida delante de ti. Confiadamente reconocemos que tú tienes todo, Señor, que tú tienes todos los recursos, que tú tienes todo el poder. Y hoy clamamos por tu bendición, Señor. No pedimos cosas materiales, queremos tu presencia cada vez más vívida, Señor. Queremos la llenura de tu espíritu. Queremos escuchar tu voz en todo tiempo, Señor. Queremos tu dirección. Queremos tu sabiduría. Queremos tu gracia. Te queremos a ti, Señor. Te queremos a ti sobre todas las cosas. Nuestra gran necesidad es de tu presencia, Señor. Derrama tu presencia en nuestras vidas, Padre. Eres tú de quien tenemos sed. Es de ti, Señor. Manifiéstate en nuestras vidas. Manifiéstate, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque todo lo que tú nos has dado es bueno. Cambia nuestra perspectiva, Señor, para que podamos mirar como AXA nuestra heredad a partir de ahora y reconocer lo único que necesitamos es tu mano de favor sobre nosotros. Y tú la harás prosperar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y por esta tu palabra que nos insta una vez más a volver nuestra mirada a ti,
y a confiar en ti con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Mis hermanas, quiero compartirles este pasaje de Isaías 44, verso 3, donde el Señor dice, yo proveeré agua abundante para su sed y para sus campos resecos, y yo derramaré mi espíritu y mis bendiciones sobre sus hijos. Y yo les insto a atesorar esta palabra, es una hermosa promesa de parte de Dios, muy ad hoc con esta situación que hemos estudiado el día de hoy. El Señor ha prometido hidratar nuestros campos resecos y derramar de su espíritu y de su bendición sobre nuestras casas. Vayámonos a descansar con esta palabra en mente. ¿Les parece? Que el Señor las bendiga y las guarde.